económico y social de la región de Occidente. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias, seguidamente con la participación del doctor Ricardo Arturo Matamoros Moncada, quien académicamente cuenta con la formación en Gobierno y Políticas Públicas, Política Económica, Modelos de Análisis de Políticas Públicas, Máster en Metodologías de Investigación Económica y Social, Investigación Económica aplicado a Cuentas Nacionales Ambientales en la Universidad de Costa Rica y en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Formación que ha desarrollado a través de la aplicación de las mismas con su quehacer docente en la enseñanza de la macroeconomía, análisis económico aplicado, métodos y técnicas de investigación y en el uso del software especializado para análisis estadístico económico. Como director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales IES, ha dejado una gran trayectoria en la Facultad de Ciencias Económicas. Asimismo, como director del Consejo Editorial de Revista Economía y Administración, más conocida como EIA, coordinador académico de maestría en metodologías de investigación económica y social, analista y consultor, tanto en sector público como privado. Sin más, con esta reseña curricular, escucharemos con la conferencia Desafíos para el desarrollo del sector empresarial en la región occidental de Honduras en tiempos de pandemia y pospandemia. Doctor Ricardo Matamoros, cedo la palabra. Muy buenos días. Un cordial saludo a toda la comunidad académica de CUROC, a la comunidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y al público en general. Autoridades que están patrocinando y que están dándole precisamente, que hacen posible esta actividad, a la señora directora de CUROC, al señor director de investigación científica, humanística y tecnológica, que nos dio unas palabras de apertura muy inspiradoras, animándonos a profesores, a estudiantes, a precisamente utilizar esta gran herramienta que tenemos en la academia para poder hacer la diferencia, como lo compartía hace algunas semanas con algunos miembros de la cooperación internacional. En Centroamérica, a veces cuando pensamos que la universidad participe en los procesos sociales, lo visualizamos desde un punto de vista de hay que salir a las calles a tomarnos las mismas, ¿no? Las calles, y una visión un poco alterada de lo que es ser academia y cómo participar academia. Creo que una de las herramientas más importantes, si no es que la más importante que tenemos, es precisamente la de la investigación, dando seguimiento a las palabras del profesor Sosa en la conferencia anterior acerca de esta importancia del reto que hay de poder apropiarnos del método científico para poder analizar problemas de investigación, no para pasar una clase, no para justificar un salario, en este caso nosotros como profesores, sino como herramienta para poder generar conocimiento y conocimiento para la toma de decisiones. Así que en ese sentido, agradecer a toda la comunidad de CUROC por permitirme esta oportunidad. Sin más dilación, quisiera compartir con ustedes, me dan un segundo para... Y me confirman si pueden ver mi pantalla. ¿Mi presentación? Aún no, doctor. Aún no. No sé si podemos auxiliarle, ingeniera Lemos. Entonces lo estoy haciendo mal, creo. Vamos a ver. Dar en compartir, luego en ventana. Sí. No, me dice que Chrome me quita el permiso. Por ahí tenemos al ingeniero Luis que le está apoyando.
Podemos compartirla a través del correo del ingeniero Luis. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Ahora sí, ok. Era problema, es un problema de las máquinas Mac. Ok, perdón. Bien. Me han invitado esta mañana para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre una investigación que bueno, en realidad fueron 3 investigaciones que realizamos el año pasado, como el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional, en el marco de la pandemia. Hicimos 3 estudios, un poco de contexto. Allá en el mes de abril hicimos uno, en el mes de mayo hicimos otro y en el mes a finales de octubre y realizamos otro. Fueron 3 estudios que realizamos en colaboración con USAID y con el sector privado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la Federación de Cámaras de Comercio. Participamos y dimos un trabajo extraordinario con las 20 cámaras de comercio más importantes del país, entre ellas la Cámara de Comercio e Industrias de Copán, en la cual, en medio de la pandemia y en el cierre de la economía, utilizando nuestras propias capacidades, en términos, como decía el director Ruiz, sin presupuesto para investigación, con menos a profesores en términos de disposición de su carga, por ejemplo, para investigación, con la economía cerrada, las cámaras de comercio, por ejemplo, también con sus ingresos cayendo, nos organizamos y aprovechamos nuestras capacidades, nuestras capacidades técnicas, pero también aprovechando las TICs. Voy a hacer al final de la presentación una reflexión en esta materia, aprovechando las TIC, como siempre lo digo en espacios que tienen que ver con este tema. De una u otra forma, la pandemia, por ejemplo, nos vino a empujar muchas dinámicas y procesos que nosotros estimábamos que en Honduras nos llegarían tal vez dentro de 10, 15 o 20 años. Tuvimos que rápidamente, en cuestión de meses, enfrentarnos a eso, y por lo menos una primera reflexión adelantándome al final. No deberíamos, principalmente la academia, al ser llamada a ser punta de lanza y la vanguardia, no deberíamos de estar pensando que el próximo año, por ejemplo, al regresar entre comillas, a la normalidad, vamos a regresar otra vez al mismo esquema de docencia y en este caso al mismo esquema de investigación que hacíamos en el pasado. No nos podemos permitir ese lujo. Si ya la pandemia nos tiró a la piscina, por así decirlo, del uso de TICs, del aprovechamiento, por ejemplo, de la creación de ecosistemas, de redes, por ejemplo, mucho más fuertes, si la pandemia nos empujó a ser más flexibles, más ágiles en términos de la respuesta o en términos de los procesos, no deberíamos de regresar atrás. En ese sentido, entonces, y en ese marco nosotros trabajamos como Instituto de Investigaciones en esta alianza sumamente poderosa entre sector privado, cooperación y la academia para poder entonces hacer estas 3 investigaciones, alrededor de 1.100, 1.300 empresas en cada uno de los estudios, y dentro de los cuales también tuvimos observaciones a nivel de la región de Occidente. Dada la importancia del sector empresarial, como sabemos, es en realidad el sector empresarial privado, es el capital privado, es la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, el motor de una economía, el que genera y debería de generar los empleos o la principal fuente de empleo de una economía.
y entendiendo que fue el sector, desde el punto de vista del dinamismo económico, el más afectado, ojo, visto desde el punto de vista de lo que acabo de mencionar, siendo este entonces el generador del empleo, surgió entonces la necesidad de poder realizar un estudio en realidad multifacético que nos permitiera visualizar los impactos y el comportamiento del sector. En este caso vamos a compartir algunos datos de la zona occidental, pero para darle contexto también a nivel nacional en el contexto de la pandemia. La idea era entonces poder entender estos resultados. Sin más preámbulo, quisiera entonces que miráramos algunos datos. Primero vamos a ver algunos datos a nivel nacional para que miremos este comportamiento y luego vamos a hacer algunas comparaciones, por ejemplo, con la región occidental propiamente dicho. Al final del año pasado, alrededor del mes de octubre, aquí voy a hacer una aclaración, nosotros terminamos de hacer el levantamiento justo los primeros días del mes, el 95-99% de levantamiento a finales del mes de octubre. Entonces siempre hago el señalamiento que ojo con esto porque si recordamos, ¿verdad? Los efectos devastadores de ETA y IOTA entraron en noviembre y justo nosotros estábamos terminando de hacer el levantamiento. Entonces, aquí hay efecto ETA y IOTA que no está captado. Dicho esto, podemos ver aquí en este gráfico, prácticamente entonces le preguntábamos a las empresas al finales del mes de octubre cómo se habían comportado sus ventas respecto al mismo periodo en el año 2019. Si lo miramos en la última columna, tenemos los valores de las empresas a nivel global. El 81%, o sea, 8 de cada 10 empresas dijeron que sus empresas habían disminuido. Ojo, es al mes de octubre. El 13, casi 14%, 13.8, casi 14% había dicho que se habían mantenido y solamente el 5% dijeron al mes de octubre que se habían recuperado. Ojo, es al mes de octubre, ya teníamos entonces varios meses de reapertura. Pero si nosotros lo miramos a nivel del tamaño de la empresa, miramos que las realidades son muy diferentes, ¿no? La grande empresa, ¿no? Es esta empresa con más de 100 empleados. En realidad, es esta gran empresa, un 10%, la que vio que sus ingresos, por ejemplo, se incrementaron, un 46.2% se mantuvo y un 43.6% disminuyeron. O sea, la gran empresa por diferentes razones que podríamos entender, el tema de estar posicionadas en su nicho de mercado, tienen menos competidoras, tienen mayor, por ejemplo, capacidad en términos de ahorro, en términos de acceso al crédito y por lo tanto entonces estaban, digámoslo así, mejor capacitadas o mejor provistas, ¿no?, de elementos para poder resistir a los efectos de la pandemia. Cosa muy diferente con la micro, pequeña y la mediana, la conocida como MIPYME. Miramos, por ejemplo, que tienen condiciones muy similares. Gran conclusión de esto, los datos nos están diciendo, la MIPYMES fue obviamente la más golpeada y esto es sumamente preocupante desde el punto de vista que debemos de recordar que entre 7 a cada 8 empresas de cada 10, o sea, de 7 a 8 de cada 10 empresas en Honduras son MIPYMES y más del 75% de los empleos en Honduras son generadas por estas empresas, ¿no? En ese sentido, la situación entonces no era nada halagadora a esta fecha. En términos del empleo, una vez más, la gráfica, las barras de la derecha son el total. Empecemos por ahí. Al finales del mes de octubre, en realidad, solamente el 70% de las empresas, en el año, a octubre del año pasado, no había podido contratar mano de obra, ¿verdad? No había podido contratar nuevos empleados y el 29.9% sí lo había podido hacer, o sea, muy poco. Una vez más, si lo miramos en comparación, solamente la gran empresa, ¿verdad?, pudo contratar prácticamente más en términos de los que no, ¿no? Por lo que miramos que pudieron, por ejemplo,
adaptarse y más del 10%, por ejemplo, pudo ver incrementados sus ventas. Aquí voy a hacer una aclaración que no lo vamos a ver para efectos de esta presentación, y es que la región sur del país fue la región menos afectada por la pandemia, ¿no? Hay unos hallazgos bien interesantes respecto a ese tema. Y una vez más, la MIPYMES fueron las empresas, por ejemplo, que menos pudieron contratar nuevos empleados. Una vez más, la reflexión, si lo analizamos, si este es el sector empresarial que más genera empleo, al verse duramente afectada su capacidad para generar nuevos empleos, no es entonces de sorprendernos esta estimación que nosotros sacamos como Universidad Nacional a inicio de este año, cómo se incrementó el nivel de desempleo, por ejemplo, en más de 500,000 empleos, ¿no? Entre los empleos, por ejemplo, que se perdieron y los empleos que no se pudieron generar. Y luego otro tanto de personas que cayeron en la informalidad. Miremos el caso de la microempresa. En el caso de la microempresa, el 80%, 8 de cada 10 microempresas en Honduras no pudo contratar ni un tan solo empleado más, sino que solamente el 20% lo pudo hacer a partir de los cambios. En términos, por ejemplo, recordemos que el año pasado se flexibilizaron algunas condiciones en términos que se dio la oportunidad de esta figura de la suspensión, ¿no? Miren que octubre, ¿para qué? Para que la empresa no tuviera que despedir definitivamente a un empleado y que paulatinamente, conforme fuera recuperándose, pudiese reincorporar a estos empleados, a estos colaboradores, a su fuerza laboral. En ese sentido, entonces, lo que podemos ver aquí es a nivel total cómo a finales del año pasado todavía el 15.3% de los empleados de las empresas, ojo, de gente que ya tenía empleos al inicio, por ejemplo, del año, 15.3%, a octubre, aunque las empresas ya tenían 3, 4 meses de haber, por ejemplo, reabierto operaciones, 15% todavía se encontraba suspendido. Aquí, pues, cuestión de tiempo, no lo mencioné, pero, por ejemplo, en el mes de abril, mayo, estos niveles, por ejemplo, de suspensiones estuvieron alrededor del 30% y en algunos, si lo separamos, por ejemplo, por regiones más alto. Aquí lo tenemos por regiones. Miramos cómo, por ejemplo, en el caso de la región centro-occidental, ya voy a explicar por qué no tuvimos suficientes observaciones, poder de muestra, solamente en la región occidental. Entonces, cuando presentamos los resultados a nivel nacional, unimos los resultados de la región occidental, la región Curo, con la región CUR, que es la región del el Valle de Comayagua, ¿no? Para efectos de este informe global que nosotros publicamos. Pero ya voy a presentar unos resultados propiamente solamente de la región Curo. Entonces miramos, por ejemplo, en la región centro-occidental, casi un tercio de los empleos, por ejemplo, que existían a principios de la pandemia, que se tenían, las empresas habían suspendido o despedido casi a un tercio de sus empleados, a precisamente finales todavía del año, ¿no? O sea que aunque las actividades habían regresado más o menos a la normalidad, en realidad la recuperación del empleo es y sigue siendo todavía mucho más lento. Esto es uno de los llamados más importantes que desde la academia, desde la universidad hemos hecho, que hay que tenerlo en consideración en términos de política económica y de recuperación. Rápidamente, algunos resultados de las empresas ante los choques externos de la actividad productiva en 2020, además del COVID, pues el tema de delincuencia y todo lo demás, salta a la vista la barra más grande. Casi el 60% de las empresas a octubre de 2020 se había recuperado parcialmente, a pesar de que ya se había abierto la economía, se habían dado algún tipo de ayuda, se habían dado algún tipo de facilidades para diferentes sectores, para diferentes, según tamaño de empresas, regiones, etcétera. El 60%, 6 de cada 10 empresas se había recuperado parcialmente, pero aún estaba mal. Llama la atención, y esto fue titulares de todos los medios de comunicación a finales del año pasado, inicio de el 10% de las empresas encuestadas, porque nosotros le dimos seguimiento, tratamos en la medida de lo posible que fuese una encuesta, digamos, de semi-panel,
de tal forma que el 10.2%, una de cada 10 empresas encuestadas, habían cerrado. Eso significa que nosotros encuestamos, por ejemplo, al empresario a inicio, por ejemplo, de la pandemia, y al final lo volvimos a contactar y nos dijeron, uno de cada 10 nos dijo, no, yo ya cerré, ¿verdad? Le voy a llenar la encuesta, pero yo ya cerré operaciones. Solamente el 7.5% de las encuestas, de las empresas, por ejemplo, encuestadas, se había recuperado completamente y había mejorado. Si ustedes se fijan, muy coherente con el valor de las ventas, más o menos alrededor del 5%. Y un dato adicional, en realidad esto es muy coherente con algunos resultados, por ejemplo, de otras investigaciones hechas por CEPAL alrededor de América Latina y otros datos alrededor del mundo. Más o menos alrededor del 5%, por ejemplo, del sector empresarial, por ejemplo, le fue bien. Y tiene que ver, por ejemplo, con el sector de algunos sectores, por ejemplo, como comercialización de productos básicos, todo el tema de productos farmacéuticos, de la salud, servicios de salud, todo el tema con productos, por ejemplo, químicos para la limpieza. A esas industrias les fue bastante bien, ¿no? Aquí, a nivel de la región, rápidamente, de repente el que les puede interesar, si lo comparamos, por ejemplo, a nivel de todo, ¿no? Aquí tenemos a los que se habían recuperado el 59 permítame, el 59 casi el 60% que se había recuperado pero estaba mal, y el 10.2% que había cerrado. Si lo miramos en la región centro-occidental, que es la región que nos interesa para efectos de esta presentación, podemos ver entonces que solamente casi el 46% se había recuperado y aún estaba mal. Y miramos, por ejemplo, que alrededor del casi el 10%, muy similar a los valores a nivel nacional. Bien, por cuestiones de tiempo voy a saltarme un poco. Resultados a nivel de la región Curo, ¿verdad? Para que veamos algunos datos. Aquí, la muestra que tenemos y que vamos a comparar en este caso son 78 y 27 empresas respectivamente. Aquí ustedes mirarán por qué nosotros hicimos la fusión, por ejemplo, con la región centro, porque tuvimos, insisto, muy poco poder de muestra, pero que por lo menos para efectos ilustrativos, ¿no? de hoy, por eso quise mostrar los datos a nivel nacional, porque ya a nivel nacional sí estamos hablando de más de 800 empresas, y a nivel, por ejemplo, de abril, más de 1,100 empresas, pero por lo menos para efectos ilustrativos, salvando, ¿no? las diferencias en términos y salvando esto, por ejemplo, que no hay un poder de muestra como para poder decir que es representativo al nivel de la región, pero sí por lo menos para nivel ilustrativo. Aquí podemos ver, por ejemplo, comparando dos momentos en el tiempo de las empresas, por ejemplo, y comparando las de panel, en este caso, pues comparando las mismas empresas que entrevistamos en abril con las de octubre. En el caso de abril, el 43.1% de los empleados de las empresas encuestadas ya habían suspendido o despedido a sus empleados, y en el mes de octubre todavía el 48.7%, de hecho más alto, ¿no? Insisto, haciendo las salvedades en términos de el poder de muestra, aún así podemos ver que por lo menos las empresas, cuando hacemos la comparación entre las mismas empresas, en los dos momentos, estas empresas, por lo menos en la región Curo, cuando les preguntábamos por el nivel de empleo, en realidad al nivel de octubre, aunque habían abierto ya operaciones, más bien el nivel de suspensiones y de despidos había aumentado levemente, ¿no? En términos del comportamiento de ventas, aquí le preguntábamos a las empresas cómo se habían comportado sus ventas respecto al mes anterior. En el mes de abril, curiosamente, en el mes de abril, el 81% de las empresas dijeron que se habían aumentado sus ventas respecto al mes anterior. Esto posiblemente está explicado por el tema de un fenómeno de sobreabastecimiento, ¿no? Que existió en muchas regiones del país y del mundo, precisamente por el tema de la pandemia, ¿no? Al momento de cerrar, entonces la gente en realidad comenzó a comprar mucho más de lo que necesita, por ejemplo, para la semana. Y empezó a comprar si compraba para una semana, pues compraba para lo del mes completo, y esto elevó en muchos sectores, por ejemplo, las ventas. Sin embargo, cuando miramos, por ejemplo, en el mes de octubre, cuando le preguntábamos
cómo se habían comportado las ventas del mes de octubre respecto al mes de septiembre, el 100% de las empresas encuestadas en la zona de Curo había dicho que habían disminuido, ¿no? Un comportamiento completamente diferente, pero que si ustedes se fijan, está muy de acorde con el valor de los empleos, ¿no? Eso significa, podría estar dando señales entonces de las dificultades que tuvieron las empresas encuestadas para poder recuperarse aún en el mes de octubre respecto a que al mes de abril, aún que ya habían, por ejemplo, algunos meses de reapertura. En términos, por ejemplo, de la capacitación, que es algo que medimos nosotros bastante, es, por ejemplo, cuánto aprovecharon las empresas, por ejemplo, para invertir en capacitación con sus empleados. En términos, por ejemplo, hubo un gran movimiento, por ejemplo, a nivel de todo el sector privado de las cámaras de comercio para aprovechar ese tiempo, por ejemplo, para poder capacitar o para poder instruir, por ejemplo, a sus empleados en nuevas habilidades y competencias mientras se reabría la economía. En este caso, sí pudimos ver, por ejemplo, cómo al mes de octubre ya más del 50% de las empresas habían dicho que estaban invirtiendo, por ejemplo, en la capacitación de sus empleados respecto a menos de un tercio en el mes de abril. Respecto a, perdón, aquí estoy. Estaba yendo para atrás. Ok. En el caso, perdón, de los choques, le preguntábamos algo que hemos estado midiendo desde hace 2 años, es cuáles son los principales choques externos, lo que llamamos en economía externalidades, que están afectando al sector empresarial hondureño. Antes de la pandemia aparecían principalmente la inseguridad, los problemas políticos. Hablando de los problemas políticos, el tema, por ejemplo, de circunstancias que derivan, por ejemplo, en términos de inestabilidad, toma de carreteras, protestas, etcétera, o la inestabilidad en términos de incertidumbre para decisiones de inversión. Aparecía también el tema del pésimo servicio, por ejemplo, de electricidad y cómo afecta al sector productivo. Bueno, aquí podemos ver, en realidad, comparamos el mes de octubre, que es las barras de azul, respecto a abril, y miramos entonces cómo el tema de inseguridad en la zona Curo, por lo menos a las empresas que entrevistamos, se incrementó al mes de octubre. Los problemas políticos, el tema, por ejemplo, de cierres, insisto, de carreteras, etcétera, se incrementó respecto al mes de abril. Luego, el tema de la confianza empresarial. En términos de confianza empresarial, ya voy terminando. En términos de confianza empresarial, todos los niveles de confianza empresarial en el mes de octubre decrecieron respecto al mes de abril. Esto es sumamente interesante, insisto, salvando el tema del tamaño de muestra, pero si lo comparamos por lo menos con sus pares de otras regiones, los niveles de confianza de los empresarios encuestados, entrevistados en el mes de octubre estaban por debajo de los niveles de sus pares a nivel de otras regiones. O sea, esa confianza de su capacidad para poder transformarse o, por ejemplo, en poder acceder a otras empresas colaboradoras, a poder acceder a financiamiento, a poder cambiar su modelo de negocios, ¿no? Algo, por ejemplo, muy importante que mencionar. A nivel de conclusiones, algunas conclusiones a nivel nacional, pero que también aplican a nivel regional. Todos los análisis estadísticos y experiencias de recolección de información cuantitativa y cualitativa permitieron observar y comprobar que factores como la institucionalidad y el marco de gobernanza, o sea, el clima sociopolítico, cómo funcionan las instituciones aún a nivel regional, ¿no? Estamos hablando de las oficinas gubernamentales, la municipalidad y sus relaciones, por ejemplo, a nivel interno, a nivel de la regional, impactan a largo plazo en el desarrollo de las empresas, mientras que en el corto plazo, pues, esta capacidad de innovar, de acceder a mercados, aplicar la tecnología y colaboración afecta. En términos precisamente de la creación de empleo, el crecimiento de la empresa, impacta, o sea, es necesario trabajar en la capacidad de poder cambiar, de poder modificarse a nivel de las empresas para poder generar, obviamente, impactar el nivel de empleo y de crecimiento. Finalizo diciendo que, de hecho, a nivel de la Universidad Nacional,
de la Dirección de Investigación Científica y particularmente del Instituto de de Investigaciones Económicas y Sociales, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de la necesidad de trabajar entonces a niveles de fortalecimiento de las capacidades de competitividad a nivel regional, partiendo desde la evidencia. Se pueden hacer esfuerzos, no solamente depender de la centralidad, ¿no? A partir de esperar de qué es lo que puede hacer el gobierno central desde el punto de vista de para cambiar, por ejemplo, la administración pública, el Estado de Derecho, el marco de gobernanza, el tema de infraestructura pública, carga administrativa, sabiendo de que hay una responsabilidad a nivel central. El gran reto a nivel de las regiones es cómo podemos pensar en agendas de competitividad, no que se conviertan en pliegos de petición y decirle gobierno central necesitamos que nos venga a hacer esto, sino más bien cómo podemos crear unas hojas de rutas basadas en evidencia y en la cual todos los sectores de la sociedad podamos decir y podamos plantearnos cómo podemos contribuir desde CUROC, desde la Cámara de Comercio de Copán, desde las municipalidades de la región CUROC, como desde la cooperación que está presente en las regiones, en las diferentes regiones, podemos decir cómo podemos contribuir para mejorar el sistema de mercado, para mejorar la competitividad de la región. Hay muchos retos, pero si hay muchos retos, eso significa que hay muchas oportunidades. Les dejo aquí la dirección de nuestra página web desde donde pueden descargar nuestros estudios, donde podrán encontrar el diagnóstico de sistemas de mercado y donde podrán compartir también, ver muchos más datos acerca de esta realidad. Pido disculpas porque me pasé 5 minutos, ¿verdad?, del tiempo quedo a la disposición de si hubiesen preguntas o comentarios. Estamos en tiempo, ¿verdad? Así que no se preocupe. Y creo que todos estamos ahí muy a la expectativa de toda esa información y más siendo tan específica, ¿no? De nuestra región, que es justamente la mayoría de nuestro auditorio, pero sabemos que el impacto de una región es el impacto también a nivel nacional. Algunas reacciones que tenemos por parte de los participantes las leo. Merlin Pineda, es muy interesante esta temática ya que nos sirve para conocer los efectos de la pandemia en las pequeñas empresas. Excelente ponencia. Licia Aranda, es un tema de mucha importancia. El impacto de la crisis por la pandemia representa uno de los mayores desafíos experimentados por las empresas a nivel local y externo. Ana Barrera, muchas felicitaciones al conferencista por compartir un tema de suma importancia en tiempos de pandemia y el avance de suma importancia a nivel de TIC, que le podamos dar un aprovechamiento al máximo. El doctor Alfonso Carranza comenta, la empresa familiar rural informal sigue siendo la principal abastecedora de la seguridad alimentaria. Y así, entre otros comentarios que en su mayoría son felicitaciones